Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí reunidos a través de la tecnología desde el Paraguay en conexión directa con el profesor doctor Mario Ramos Reyes, escritor, filósofo y maestro de filosofía, donde presentarán el libro del maestro Mario Ramos titulado La Navidad, reflexiones a través de los años. Es para nosotros realmente un honor, querido profesor, ser partícipe de este hito histórico, porque no siempre se escriben libros sobre la Navidad. O sea, no es muy común encontrar a un filósofo que escriba o reflexione sobre la Navidad. Así que desde ya, profe, consideramos todos los que estamos aquí y los que nos siguen realmente un aporte muy importante para la reflexión cristiana y más aún en este periodo que nos acercamos a esta fecha crucial para el cristianismo. El día de hoy nos acompaña el filósofo licenciado en filosofía y presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay, Víctor Vargas, y la querida profesora también licenciada Nora Gauto Fernández, que van a tener una locución de tal manera a presentar este extraordinario texto que desde ya es una invitación a reflexionar cuál es la situación del cristiano ante este evento clave, digamos, para el cristianismo en toda la historia de la Iglesia y en toda la historia de la humanidad. Yo quisiera brevemente también dar mi aporte a esta lectura. Realmente es más que reflexión, es un desafío para los cristianos actuales, que estamos inmersos en este mundo mercantilista, en este mundo consumista, que reduce la Navidad a una mera fiesta pagana. O sea, el desafío del escritor, del autor, en este caso el profesor Mario Ramos, es desafiar a los cristianos, desafiar a aquellos que dicen ser cristianos a vivir la Navidad como lo vivían en un principio los cristianos convencidos, ¿verdad? Teniendo como centro y núcleo de ese evento en el cual la segunda persona divina, el Logos, se hace hombre para la salvación de la humanidad. Entonces, realmente este texto, este libro, es una reflexión y a la vez un desafío para los lectores cristianos y no cristianos, que van a encontrar ahí entre las líneas una reflexión fabulosa a partir de varios filósofos, varios papas y varios documentos de la Iglesia al cual se recurre de tal manera a desafiar justamente los principios, la fe y el pensamiento de los lectores cristianos y no cristianos. Entonces, ahora para la presentación, le cedo la palabra al licenciado Víctor Vargas, que nos va a presentar el texto a partir de su lectura. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Ignacio. Antes que nada, muy buenas tardes, profesor Mario Ramos Reyes. Buenas tardes, Nora. También un saludo, Ignacio, y a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Para mí realmente es un honor presentar este libro del profesor Mario Ramos titulado Navidad, reflexiones a través de los años. Y desde ya, querido profe, estoy muy agradecido por haberme invitado a dirigir algunas palabras en torno a la obra tuya, que desde el instante que dio a luz este pequeño libro se ha convertido en una lectura necesaria para todas aquellas personas que buscan la verdad y que quieren vivir conforme a ella. Porque el primer punto que quiero resaltar es que todo este texto que hoy se presenta persigue una finalidad que es la contemplación de la verdad. Y en tal sentido yo quisiera mencionar dos cuestiones. La primera cuestión
es en relación a la palabra del título, a la primera palabra del título, la Navidad. Y quiero referirme a las palabras que escribe el maestro Mario Ramos Reyes en este libro que hoy estamos presentando. La Navidad es un acontecimiento, es uno de los más grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Es justamente la encarnación del Logos. La palabra se hace carne, viene a habitar entre nosotros, viene a acompañarnos. Y sobre todo es la afirmación de la realidad. La Navidad es el nacimiento del Verbo divino. De ahí que sea una fiesta, como bien nos dice el profesor en sus líneas, del hombre que tiene como centro a Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, la plenitud del humano, la plenitud del hombre. En este sentido, todo este texto es profundamente una meditación de un texto marcadamente de antropología cristiana. Además, debemos recordar que en la Navidad se afirma justamente la identidad del cristiano, se afirma la identidad de la persona humana que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y dicho esto, también se afirma la dignidad altísima que tiene el ser humano, que tiene la persona, esa grandeza que le viene por ser hijo de Dios, esa grandeza que le viene por ser hijo de Dios altísimo y por lo tanto de esa libertad que Dios nos da como don y que tenemos nosotros como tarea. Y recordar aquí las palabras del maestro Secundino Núñez: la libertad es tarea del ser humano. La libertad es tarea del ser humano. Entonces, en estas breves páginas que nos presenta el profesor en su libro Navidad, reflexiona a través de los años. En su primer punto, en esta primera cuestión, yo resalto estas ideas, estas realidades, estas cuestiones. En la segunda cuestión, me quiero referir brevemente al subtítulo de la obra, Reflexiones a través de los años. El lector atento se dará cuenta justamente que las reflexiones hechas por el profesor Mario Ramos parte de la realidad de los hechos, parte de la realidad concreta de los acontecimientos humanos. Sus reflexiones que realiza justamente a través de los años, esas meditaciones no están divorciadas de la realidad. El profesor no piensa ideas abstractas, no piensa puras ideas, piensa la realidad, observa detenidamente lo que está sucediendo en nuestro contexto histórico, hace de la filosofía carne, y en tal sentido, uno de los hechos que acontece, uno de los problemas que sucede es la posverdad. Es un rechazo absoluto a la verdad, es una aversión, un odio irracional a la verdad. Por eso, este texto se presenta como una peregrinación al encuentro y, una vez encontrándome con esa verdad, contemplar. En este sentido, cabe afirmar que este texto es profundamente un texto de filosofía cristiana. Así, todo el desarrollo de la obra se podrá observar también una cuestión importante, que no hay una separación entre la razón natural y la fe sobrenatural. El profe nos invita a pensar la realidad desde dos ojos, los ojos de la razón y los ojos de la fe. Y sobre todo a contemplar la Navidad como la plenitud del bien y la plenitud de la persona humana. Y esto es lo propio del ser humano, la contemplación. Para finalizar, quisiera dar lectura a una breve expresión que encontramos en el libro. A la fe cristiana no se le puede captar en un concepto, ni en un juicio o en un razonamiento. Son insuficientes. Y nos preguntamos, ¿cuál entonces es la actitud del cristiano frente al misterio de la encarnación? Respondemos, es pues una actitud contemplativa. Y como diría Ratzinger, la primacía en el cristianismo es del logos.
Por eso decimos junto con el profesor Mario Ramos que debemos abrir los ojos a la realidad, contemplar la presencia de Dios y ser testigos de esa realidad que contemplamos. Muchísimas gracias, profesor, por este maravilloso libro y profundo a la vez que hoy nos presentas, fruto de tu dedicación a la contemplación del misterio del ser, de Dios, origen de todo ser posible. Muchísimas gracias. Y felicidades, profesor, por esta nueva obra que hoy sale a luz y que nos va a alimentar justamente para crecer como personas. Muchísimas gracias, Víctor, por tu alocución muy clara, muy coherente con las ideas que uno va a encontrar en ese libro, especialmente cuando uno empieza a analizar cómo se fue hilando las reflexiones a través de los tiempos. Y yo creo que hay un denominador común, profe, en los artículos que tiene que ver con la centralidad de Cristo, ¿verdad? Y aquí no hay mucho secreto. El punto de partida del cristianismo es aceptar la divinidad de Jesucristo, y eso se da realmente en la encarnación cuando nos encontramos con ese probablemente, no probablemente, el acto más extraordinario en la historia universal. Dios, el dueño del universo, se hace hombre y viene a nuestro encuentro, nos primerea, como en algún momento mencionaste, ¿verdad? Seguidamente, para la presentación, le damos la palabra a la licenciada Nora Gauto Fernández. Adelante, licenciada. Buenas tardes. Muchas gracias por cederme el uso de la palabra. Bueno, tratando de no llover sobre mojado sobre lo expresado por Víctor, me veo impelida, profesor, también a agradecerle. Primero su paciente compañía desde el otro lado del Ecuador, siempre con nosotros. Nos ayuda a lo largo de estos años a juzgar mucho de la realidad local, estando lejos de la realidad regional de nuestra sociedad. Y realmente sorprende que también se haya tomado el tiempo de ayudarnos a mirar esta fiesta tan nuestra, pero tan vacía de sentido últimamente, como se referían, como es la fiesta de Navidad. Me siento honrada también, como decía Víctor, por una inmerecida fortuna de haber podido recorrer en primicia las páginas de este libro, recorrer estas 41 páginas que me permiten llegar hoy, 20 de septiembre, en esta semana Adviento, habiendo ensanchado ese espacio interno de vitalidad interior, como decía el profesor Jaime Nubiola. Estos son unos días, todos lo sabemos, llenos de un trajín y de prisas que todos conocemos. En un mundo que, como decía el poeta americano Christian Wiman, parece casi diseñado para erradicar la vida interior. Y este libro, que nos llega hoy de las manos del profesor Mario Ramos, es un gran regalo. Es el regalo de Navidad, diría hoy. El regalo de Navidad para quienes se acerquen a recorrer sus páginas y permitan recrear una experiencia personal que estoy segura ya la tuvieron en otras ocasiones, que ya vivieron antes. Ese emocionarse leyendo algo que parece escrito para uno mismo, como si uno fuese el destinatario principal de estas páginas, cosa que denota una sintonía humana muy grande, también en este texto del profesor como en los anteriores. Sin querer adelantar de más el libro y quitarle a los lectores la posibilidad de deleitarse con el texto completo, me permito hacer una sucinta reseña de algunas páginas, de algunos temas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Ya desde la introducción, el profesor Ramos
nos presenta un itinerario muy novedoso. Comenzando con esa afirmación de Juan Pablo II, que yo personalmente no conocía, sobre la Navidad como la fiesta del hombre. Es la fiesta del hombre, porque es el momento de la autoconciencia del ser humano, de la autoconciencia de su propia dignidad. Es la fiesta que nos permite reconocer nuestra grandeza. Este niño que nace en Belén nos revela nuestra grandeza como seres humanos. Y que el profesor, con su gran conocimiento del acervo de la Iglesia, engarza muy finamente con el número 22 de la Gaudium et Spes. Como se refería Ignacio antes en la presentación, vamos a encontrar una rica referencia a numerosos documentos y autores y textos varios. Ya en el primer capítulo, luego de esta introducción, en un artículo del 2006, el profesor lo que hace es adentrarse en lo que significa esta fiesta del hombre, esta mirada tan wojtyłana sobre la Navidad. El hombre en su dignidad ontológica, esa que, como dice el profesor con su pluma que siempre deleita, no se compra ni se hereda, porque, como nos recuerda con palabras casi poéticas, con metáfora evangélica, como dice él, aunque todos somos gorriones, pajarillos, vendidos muchas veces por pocas monedas, no somos huérfanos, sino hijos del amor, con mayúscula, que se encarnó entre nosotros en Navidad. Pienso en este momento que, como decía antes, está tan lleno de ruido y de algarabía, encontrarse con esta verdad en este recorrido de preparación para la Navidad. No somos huérfanos. Cuán necesario es para el hombre contemporáneo recordar su dependencia y reconocerse hijo, en la concreción de la existencia y en una dimensión existencial más profunda. Luego, con una concisa frase iniciando el capítulo 2, una concisa frase del diario de Ana Frank, en un artículo del 2009, nos aloja a los lectores en la espera tan necesaria en este periodo de Adviento, porque todos esperamos. Nos recuerda el profesor como buen filósofo y como buen profesor de filosofía caritativo con sus alumnos, algo que olvidamos con frecuencia o que ya tal vez muchos de nosotros o de los lectores ya olvidaron. El deseo de felicidad es connatural a nuestras personas. Y lo dice resumidamente en esta frase conmovedora y profunda. Nadie se levanta por la mañana para ser miserable. Y plantea el tema de la espera en este segundo capítulo sin huir de las preguntas, muchas de las cuales son incómodas muchas veces, preguntas que este deseo de felicidad despierta en nosotros. Y articula estas preguntas con el límite. Atravesando, ¿qué cosa? El ateísmo práctico de este periodo posmoderno, de la posverdad, como habla el profesor, y fondea, echa anclas como buen tomista en un aspecto del que ya hablaba Víctor, echa anclas en la realidad, en la realidad. En la vida, parafraseó al profesor, la vida como tal, temporal pero eterna al mismo tiempo. Y luego, ante el problema de la finitud, se plantea la plenitud del bien en el capítulo 3, un capítulo con marcados trazos de ética del 2010 y, repito, no quiero ahorrar la lectura del texto, tenemos un capítulo 4 con un texto del 2012, en el 2013, maravillosamente, en el capítulo 5, a la nostalgia Unamuno, le sonríe
la estremecedora realidad del don, también tan vinculada a la filosofía de Wojtyła. Y así hay un recorrido del Silencio de Dios, un artículo del 2015, La paradoja en el 2016. Y en el capítulo 8, titulado La cháchara ideológica, un artículo del 2021 escrito hace escasos 3 años, mirando a nuestra realidad latinoamericana en tiempos de Navidad, es lo que impresiona, ¿verdad? De la plasticidad de este texto. Cuánto que mirar desde el periodo de la Navidad. ¿Qué es lo que ocurre? En este capítulo se evidencia lo mismo que se me evidenció en un libro que conocí hace muchos años, publicado en el 2007, que también era un compendio de las homilías de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, sobre sus homilías referentes a la Navidad. Y en el que se hace evidente qué cosa, la referencia a situaciones que como tales pertenecen al pasado, pero que en su esencia conservan su actualidad. Y esto es algo a lo que el profesor nos ayuda en el recorrido de los 9 capítulos que componen este libro de 41 páginas y que desvelan como siempre a través de su lectura de hechos circunstanciales una honda pretensión de radicalidad. Una pretensión de radicalidad en la que siempre trata de introducirla a sus lectores, ya sea cuando nos habla de democracia, de libertad, de bien común, e incluso de la espera en Navidad. Quiero terminar recordando nuevamente al profesor Jaime Nubiola, que decía que cuando un escritor se sienta frente a una página en blanco, normalmente vienen muchísimas ideas, muchísimas anécdotas, viene la imaginación, vienen las personas, las ideas queridas, tantos libros previos, pero él estaba seguro que cuando se escribía de verdad, buscando la verdad, como decía Víctor antes, el que comparece es Dios. Y parafraseaba una frase de Kafka en la que decía que escribir es una forma de oración. Yo no sé, profesor, cuánto más o menos usted oró antes de escribir estas líneas. Lo que sí le puedo asegurar es, con enorme agradecimiento, que estoy segura que para aquel que se acerque a estas 41 páginas, va a experimentar, aquel que se acerque, va a experimentar la reverencia de la oración. Y para terminar, vuelvo a la primera página del libro. El libro se lo dedica ¿a quién? A la mesa intelectual de la fe, a María. Frase de Juan Pablo II que tampoco conocía. Toda su referencia a Wojtyła realmente es algo que a mí me ha cautivado particularmente. Y me ha surgido a mí, al terminar de leer este libro, pedirle a ella, mendigarle a ella la misma postura con la que ella esperó a este Dios encarnado, a este Dios tan carnal, tan correspondiente al deseo del hombre que habita en las 41 páginas de este libro. Providencialmente la lectura del oficio de lectura de hoy era de una homilía de San Bernardo, hablando de la postura de la Virgen frente al anuncio del ángel. Y en esta homilía le pide, me permito leer para terminar, a la Virgen Santa: abre tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Le agradezco, profesor, que nos ayude a mendigar esto, que también nosotros nos levantemos en medio de nuestra distracción, corramos y le abramos el corazón al enorme acontecimiento que realmente ocurre en Navidad. Muchas gracias nuevamente y bueno,
esperamos más libros próximamente, profesor, para seguir deleitándonos. Gracias. Muchísimas gracias, profe Nora, por tus palabras, por tu reflexión, muy acorde al contenido del libro, ¿verdad? Yo creo que el autor del libro deja en claro que no solamente es un filósofo, sino que es un escritor, y además un escritor cristiano de buena pluma. Porque los textos no es de un duro leer, de conceptos abstractos, sino habla de experiencias de una persona de carne y hueso, de un filósofo cristiano, que realmente es un desafío a romper las cadenas y las barreras del inmanentismo asociado a este tiempo posmoderno, de posverdad, de materialismo, ¿verdad? A mí me dio esa impresión, es un libro de reflexión, inclusive un texto de lectura espiritual, ¿por qué no? Y más aún en este tiempo, en esta fecha, donde nos acercamos al encuentro nuevamente de Dios con nosotros. Seguidamente vamos a escuchar finalmente lo que todos estamos esperando, al autor del libro. Querido profesor, muchísimas gracias una vez más por este aporte al mundo de la literatura, pero especialmente al mundo del cristianismo aquí en Paraguay y en todas partes, quienes te leemos siempre. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Víctor, también muchas gracias, y Nora. Yo no sé más qué puedo decir después de lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Eso muestra que los lectores a veces descubren cosas que el autor no se hubiera imaginado. ¿Qué decir de este libro o de este librito, como yo les digo? A mí se me ocurrió o me inspiraba el Espíritu Santo escribir hace apenas 20 días, cuando comencé a pensar sobre la Navidad de manera personal, y me di cuenta que había tenido algunos textos escritos anteriormente y los fui buscando, y me di cuenta de que siempre tenía una línea argumentativa, digamos, espiritual, y cuyos orígenes vienen de muy lejos. Muy lejos, digo yo, es la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica hace tantos años, en donde había una intuición en aquel tiempo que Juan Pablo II fue nombrado Papa en el 78, y que él había explicitado de manera repetida en homilías, en charlas, en encíclicas, su primera encíclica, y que era aquella expresión del documento del Vaticano II, la Gaudium et Spes. Cristo revela al hombre su propia humanidad. Que parece una frase así muy abstracta, pero que desde aquel tiempo nosotros estábamos durante la dictadura de Stroessner, justamente la dignidad humana era aquello que había sido olvidado por aquel régimen autoritario. Entonces comencé a reescribir estos pequeños ensayos como una manera de recuperar esa memoria, porque yo creo que hoy, viendo el contexto político y social, hemos olvidado el origen del humanismo cristiano. El humanismo cristiano comienza en la encarnación. ¿Y por qué el humanismo cristiano? Porque de manera inmediata es el humanismo que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes hoy ya no conocen políticos de la talla de Konrad Adenauer o Alcides de Gasperi, por ejemplo, o incluso en América Latina, autores como Eduardo Frei Montalva o Amoroso Lima,
que en los años 50, en los años 40 hablaban de la necesidad de la política del espíritu en la política, volver a las raíces propias del hecho cristiano. Y ni qué decir en los años 80, todos aquellos artículos que escribía Secundino Núñez, y que después lo reúnen en aquel pequeño tomo, aquellos tomos de Situación y Crítica Ciudadana. En el fondo era la afirmación de la Navidad como hecho central del cristianismo que cambia la historia, donde el Señor del universo se hace hombre y nos muestra la grandeza de la dignidad humana. Pero ¿por qué eso es importante? Eso yo me pregunté varias veces, porque en nuestra época, en nuestro contexto, le estamos diciendo adiós a la razón. Nos estamos dejando de lado la razonabilidad de nuestra forma de vivir. Y entonces nuestro cristianismo se torna un hecho sentimental, como que es un sentimiento religioso. El cristianismo no es un sentimiento religioso, es un hecho, es un acontecimiento. Y ese acontecimiento precisamente se enfatiza en la encarnación y la Navidad, donde Dios se hace hombre y vive entre nosotros. No solamente vivió en los tiempos de aquella Palestina, sino hoy vive entre nosotros de manera misteriosa. Yo creo que tiene que ser recuperado y tiene que hacernos volver a esa memoria. Incluso a veces yo digo que esa expresión que tiene un gran literato americano hoy, Stanley Fish, que dice de manera irónica que el escepticismo actual nos ha liberado de la obligación de tener razón. Nos ha liberado de la obligación de tener razón. Es decir, cualquier cosa que nosotros podemos decir podría tener valor de verdad porque es solamente un sentimiento. Y eso socava fundamentalmente la experiencia cristiana del hecho de la Navidad. Y fácilmente caemos dentro de la afección que produce el tema de la Navidad. Y entonces esperamos alguna salvación de algún lado porque un sentimiento es algo efímero. Y seguimos, yo digo a veces, esperando los Godot, esperando aquella salvación. Y la salvación puede ser una ideología progresista, hoy día la ideología liberal individualista. A veces esperamos que la democracia nos traiga la felicidad. Y esos son lo que son, digamos, experiencias que Samuel Beckett decía, esperando a Gogot como sucedáneos de Dios. Pero siempre nos deja todo eso insatisfecho porque no es precisamente el hecho de la encarnación. Que fundamentalmente a veces yo le divido y lo razono con mi propia vocación por la filosofía de manera muy sencilla, o por lo menos sencilla para mí, en una forma que a veces yo digo silogística, que en alguna manera están los ensayos que uno tiene que desbrozarlos poco a poco y explicarlos porque condensan demasiadas cuestiones. Pero ese silogismo, ese razonamiento que me estoy refiriendo es muy sencillo. Y podríamos resumirlo de esta manera. Si empezamos nuestras formas de recuperar esa memoria por la primera premisa y decimos que esa premisa es aquella que afirma que la filosofía significa amor a la sabiduría. Esa premisa es verdadera. Amor a la sabiduría, amor a las causas últimas, el deseo de saber. Una realidad que muchos ignoran, otros desprecian, otros ven como de suma inutilidad. Por lo tanto,
permanece desconocida, pero hay que recuperar. Pero esa es la primera premisa. La segunda premisa es relacionada de alguna manera porque también es razonable. Es razonable el amor a la sabiduría. No es razonable el amor a la ignorancia. ¿Cuál sería la segunda premisa? Jesucristo es la sabiduría misma, pero no por lo que diga yo, sino que nos fue revelado. La mente misma de Dios, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan en su prólogo. Habitó entre nosotros el Verbo, el Logos, la razón, la misma razón que nos hace que ese deseo del saber desbroce la realidad última de las cosas y nos dé la verdad de las cosas. Por lo tanto, si Dios se encarna y habita entre nosotros, nos revela realmente la grandeza de lo humano. Y ese no es un hecho empírico que uno podría verificar, si es un hecho revelado. Es un hecho divinamente revelado. Por lo tanto, uno de los grandes dogmas de nuestra fe cristiana es esa encarnación. ¿Qué conclusión uno puede sacar, digamos, de estas dos premisas? Que existe esa conexión, entre comillas, o esa congenialidad entre la búsqueda de esa sabiduría, de ese deseo, y el valor de ese logos que vive entre nosotros. Por lo tanto, la filosofía no es solamente un saber abstracto, sino es alguien cuya palabra es razonable, alguien cuya palabra es de sentido común, alguien que nos conecta con la realidad de las cosas. Juan Pablo II siempre decía, eso es un poco las dos alas del pájaro humano. El pájaro humano, que es un alma que tiene la razón por un lado y la fe por otra, pero en ambas siempre hay una razonabilidad, siempre hay un logos, siempre hay una razón. La religión no es un sentimiento, es un hecho. La religión cristiana es un hecho. La filosofía también es un hecho racional. Y entonces viene la grandeza, yo digo, de la Navidad, que justamente conecta o nos da la memoria de ese hecho fundamental. Y con esto voy terminando, porque ¿quién es la que facilita, utilizar esa palabra, esa conexión entre ese logos del Dios infinito que se hace persona finita? El trono de la sabiduría es la Virgen María. Ella no pierde en su humanidad cuando dice su sí, sino por el contrario, ella expresa una libertad. Hágase en mí según tu palabra. Y yo siempre digo, y esto le digo a mis alumnos, María no cuestionó. María no era sofista. María nos comienza a tener un pensamiento, en filosofía decimos aporético, complicado, cuestiona aquello que se le da, aquel regalo que recibe, sino dice, hágase en mí según tu palabra. Es decir, el misterio ella lo acepta, y al aceptar, ella acepta la realidad de las cosas, y las cosas son como son y hay que contemplarlas. Por eso es la mesa intelectual de la fe, como repetía Juan Pablo II, haciéndose eco a padres de la iglesia. Por eso yo creo que en ese hilo, ese es el hilo fundamental de la Navidad, que está, digamos, explicitada una serie de ensayos en donde intelectuales nada sospechosos de cristianismo como Nietzsche tenían palabras realmente conmovedoras, y varios de ellos que cualquier lector puede ver al leer estos pequeños ensayos. Y ese simplemente fue mi
mi deseo es de compartir una memoria que no solamente es una memoria histórica que ya ha pasado, sino que vive entre nosotros, y el barullo de este mundo nos olvida, nos hace olvidar, nos hace no tener presente. Y yo creo que eso es fundamental, sobre todo en un mundo de hoy que está inmerso en una posverdad, en una posmoralidad, y que yo creo que es un sinsentido, porque propiamente el ser humano es un ser de sentido. Propiamente el ser humano es deseo de saber, y es deseo de ese sentido religioso por las verdades últimas. Eso es lo que yo les podría decir sobre esta pequeña obra, y además agradecerles nuevamente por sus palabras y por este encuentro este 20 de diciembre, y recordando también aquí el fallecimiento hoy del padre Aldo Trento, al cual me unía una amistad, y trabajamos juntos incluso en el periodismo bastante tiempo, y que ya estará en el cielo en este momento contemplando la visión beatífica. Y también quiero agradecer a Gabriela y María José, que me ayudaron con la editora de tu libro para poner rápidamente estos ensayos para la publicación. Muchas gracias. Eso. Muchísimas gracias, querido profesor. Yo creo que todos aquellos que tratamos de vivir el cristianismo tenemos la idea y estamos convencidos, ¿verdad?, de que Dios gobierna la historia, al decir de San Agustín, a través de su providencia. Y yo creo que hablo por todo al decir que este libro es providencial porque, y más aún en esta fecha, como antesala de la Navidad. Entonces la invitación está hecha a todas las personas que quieran acercarse a esta obra, y magna obra, a pesar de que es bastante corto en el sentido de gruesor, ¿verdad? Son 41 páginas, pero con una profundidad y un recorrido histórico, filosófico y teológico extraordinario. Entonces, el libro lo encontrarán en Amazon. Sí. Por pronto, ojalá que llegue a Paraguay de manera física también en algún momento, profe, si puedes comentarnos eso. Sí, el libro está en Amazon y se puede, en este momento, aprovecho también la oportunidad para agradecer a mi editor en inglés, el profesor Mahfoud. Él me dijo que está ya disponible la copia digital. Incluso hoy y mañana va a ser gratuita, cualquiera que quiera bajar para leer. Y también está dispuesta en copia, en paperback, para los que quieran adquirir, pero yo creo que en Paraguay todavía no está ese sistema. Pero se puede fácilmente, si tienen Kindle o otro sistema, se puede bajar y se puede leer en el teléfono, en la iPad o en la computadora. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron desde las redes sociales, Facebook, YouTube. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación. Muchísimas gracias, profe Nora, por tus palabras, por tu experiencia. Y una vez más, muchísimas gracias, profe, por legarnos esta obra maravillosa. Así que nos despedimos aquí, pidiendo la bendición de nuestro Señor y también, por supuesto, de nuestra Madre María, trono de la sabiduría. Así que muchísimas gracias y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Hasta luego.